Hola amigas y amigos de Fernández y Castañeda, Periodismo Evolutivo Digital. Muy buenas noches tengan todos ustedes y hoy pues obviamente este programa está dedicado a aquello que estábamos expectantes todos los mexicanos. Sí, el informe de los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República Mexicana. Previo a todo esto y durante el desarrollo de estos 100 primeros días, las voces de aquellos que representaron y siguen representando aún al antiguo régimen o antiguos regímenes políticos, PRI, PAN, etcétera, pues estuvieron atacando lo más que se podía a todas las acciones que se realizaban por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De tal manera que esto no era más que de forma natural y también de sentido común que trataran de meterle zancadillas, de ponerle los mayores obstáculos posibles, de generar el mayor número de críticas negativas posibles a cada una de sus acciones. Cierto es de que no todas las acciones que se emprendieron en estos 100 días de gobierno han sido maravillosamente ejecutadas. No, algunas tienen sus detalles que también comentaremos. La idea es analizar, mostrar, proponer a ustedes de una manera equilibrada, justa, cuál ha sido el desempeño de este nuevo gobierno. Por obviedad, bueno, las fuerzas contrarias a esta cuarta transformación, que es joven y que requiere de estársela empujando, en propias palabras del propio presidente López Obrador. Esto es como empujar a un paquidermo, es decir, a un elefante reumático, un elefante muy pesado que hay que empujarlo en otra dirección. Había que limarle un poco los colmillos en aquello de dejar ensartado al pueblo de México. Hay que transformar México, pero por el camino de lo que es el combate a la corrupción y a la impunidad. Y no puede ser de otra manera más que empujando todo este aparato de gobierno hacia las construcciones que hicieron los regímenes anteriores. Es decir, todo aquello que construyeron, todo aquello que sostenía, donde vivían, donde se desempeñaban, donde laboraban o donde robaban anteriormente, había que destruirlo. Entonces es un enorme elefante blanco, porque se trata aquí de pureza, ética, moralidad, que también se le critica. Bueno, pues los amorales o quienes no conocen el significado de esta palabra, es más, la detestan, pues tienen que estar en contra de todo lo que es un acto y un protocolo moral. Actuar con ética y sobre todo no robar, no mentir y no traicionar, que eran tres constantes que sí realizaban y tenían por reglas de oro, estas tres, los antiguos gobernantes y el séquito de servidores que estaban manejando los destinos de México. Al final, los gobiernos, tanto priistas y panistas, PRIAN, lo que dejaron fue un país enteramente endeudado, criminalmente endeudado, y además
dejaron un país sin casi la totalidad de sus recursos energéticos en el sentido de la extracción, el procesamiento de tanto gas natural, lo que es el petróleo, que finalmente redunda en gasolinas, en combustibles de gasavión, diésel, etc. También los recursos minerales, los recursos de las minas, también entregados totalmente a intereses extranjeros. ¿Es esto lo que se encuentra Andrés Manuel López Obrador? Y de que la burocracia del gobierno mexicano, pues eran precisamente una enorme y vasta multired de despojo a los mexicanos, de generadores de delitos, generadores de plagios, generadores de acuerdos con el crimen organizado, y dentro sus propios funcionarios como delincuentes de cuello blanco. A tal grado de que todavía se sigue investigando. Hay un general que era de los principales o coordinador de escoltas de Enrique Peña Nieto. Incluso el propio ejército dentro de esta maraña de mañosos que han saqueado a México durante muchísimos lustros. Hoy se llegó el día, como les comentaba antes, en que, bueno, finalmente dejaron de escucharse esas voces contrarias para dar oportunidad de que se expresara el presidente y rindiera su primer informe, que definitivamente ha sido de demolición del antiguo sistema en todos aspectos y en casi todas las áreas que le competen a las dependencias que anteriormente fueron creadas con el supuesto y constitucionalmente amparadas de que iban a proveer de beneficios y sobre todo mejorar la economía de las y los mexicanos, cosa que no sucedió, y ustedes son testigos, han sido testigos de esto porque lo han sufrido en carne propia. Bien, ¿cómo se llevaron a cabo estos primeros 100 días? Bien, con la visita a las 32 estados o entidades federativas del que conforman la nación, el pacto republicano, 32 gobiernos, 32 gobernadores visitados y únicamente, eso sí, reuniones con 90 municipios. ¿Por qué se ha caracterizado este gobierno? Primero, un aspecto que mucho se le ha criticado, porque los medios estaban acostumbrados ya pues a cierta tónica de trabajo, cierto ritmo de trabajo muy cómodo, y oh sorpresa, que a raíz desde el primer día que entra en funciones el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana, se reúne con su gabinete especial en sentido de checar, estar analizando, estar llevando de manera muy minuciosa los avances, las estrategias, los cambios que se requieren para poder pacificar a México. Me refiero a la seguridad nacional, que es muy importante. Si no hay seguridad, no hay nada más. No hay inversiones en México, que esto lo han tratado de minimizar y cambiarlo de otra manera las corrientes contrarias a este presidente de la República, ya sea con las evaluadoras, ¿sí?, las calificadoras económicas de México, ya sea otro tipo de instituciones mundiales, internacionales, incluso nacionales,
que bajo presiones fueron creadas exprofeso para proteger, en todo caso, a quienes se endeudaban o endeudaban más bien a México, a todos los mexicanos, y que tendremos que pagar miles de millones de dólares en deuda que dejó, por ejemplo, el antiguo régimen, el anterior inmediato, que fue el de Peña Nieto. Los periodistas hay que levantarse temprano, a las 7 de la mañana, a partir de las 7 de la mañana se están dando las intervenciones abiertas a todos ellos, se les responde directamente, él les responde directamente, no importa qué tan preparadas vengan algunos ya hasta con la guadaña, con el cuchillo, con arco, con hachas, incluso casi con la guillotina si es que se deja el presidente, porque también los medios de comunicación que antes eran los que acaparaban toda la información y desinformaban o informaban lo único que le convenía a los intereses de los gobiernos anteriores, hoy se han visto devastados, ¿sí? La demolición también llegó para ellos y les ha pegado duro porque han tenido que darle las gracias a algunos periodistas que antes eran destacados por la marca, no por ser en sí mismos excelentes periodistas, analistas, expertos en temas de la administración pública. Así las cosas. De hecho, están sufriendo, y esto también pasa a nivel estatal y a niveles municipales. Se acabó ese monopolio que tenían fraccionado. Dicen monopolio que pertenecía a uno solo, pero estaban unidos. Finalmente, es un multimonopolio, ¿sí? O sea, diferentes franjitas. Imaginen ustedes un círculo que si fuera monopolio nada más sería de un solo color, pero bueno, a este le pusieron arcoíris igual que a esto de la partidocracia, ¿sí? Los partidos múltiples en esta democracia mexicana. Es lo mismo a final de cuentas, repartirse entre unos cuantos. Ya se acabó, están sufriendo y por eso muchas cosas que son buenas las hacen ver muy malas y allá ustedes si se la creen. Otras cosas que son muy buenas no las destacan, ni siquiera las mencionan, como aquello de las afores, que los bancos en el año anterior ya habían desaparecido miles de millones de pesos y estos se los habían bajado a ustedes, los aforistas, los que tienen afores. ¿Cómo la ven? Sin embargo, gracias a la intervención de Ricardo Monreal, alguna negociación, ahora esa cantidad que a ustedes les había desaparecido el año anterior, incluso 8, 9, 10, hasta 18 mil pesos presentaron algunos casos, les serán reintegradas, es decir, su estado de cuenta próximamente va a estar normal, pero además le van a cargar los créditos a favor a usted, ¿sí? Porque dispusieron de ese dinero los bancos. Eso lo tenían escondido, eso lo tenían por ahí y no nos dimos cuenta porque estábamos muy ocupados en ver esta serie de acusaciones, de críticas a las acciones que emprendía el presidente. El asunto es de que ahora pues se tienen que aguantar estos servidores de los medios que servían a otros intereses que no eran los de la nación, que no eran las de los mexicanos, que se dedicaron junto con ellos tapándoles sus trapacerías, sus saqueos a otros gobernantes. Bien, entonces pues les resulta molesto estar ahí a las 7 de la mañana y mencionan que bueno, que le falta más información al presidente, tiene su estilo, su ritmo semilento de responder, se alarga, etcétera, pero les contesta valientemente y creo que ha dejado en ridículo a 3 o 4 que querían que él fuese quien quedase en ridículo. Uno de los golpes
fuertes y demoledores es cuando se reformó el Código Penal para quitar la gravedad a todos los hechos de corrupción. Eso fue el 10 de enero de 1994, en pleno auge neoliberal o neoporfirista. Así lo declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, ya hoy en día, estos delitos son de plena importancia. Y también otro de los golpes demoledores fue de que tuvieron que aceptar la famosa Guardia Nacional, que aunque todavía está por perfilarse y por decidirse quién la dirigirá, si va a ser un castrense o excastrense o civil. ¿Qué es lo que dejan dudas? Ese miedo a la militarización, ese miedo ridículo, por cierto, miedo a algo que ya había sucedido con Calderón. O sea, el ejército fue sacado de sus cuarteles, la Marina, ¿sí?, a combatir al crimen organizado, etcétera, a las calles, haciendo funciones de lo que debieran ser las policías civiles, ¿sí?, pero que estaban todas vendidas en aquel entonces, cuando esto inició por ahí del 2008, y luego se recrudeció y fue exponencialmente grave en el 2010 al 2014, y aún tenemos de repente erupciones potentes de estos grupos criminales, ahora más con el huachicoleo en la zona de Guanajuato, ¿sí?, en la zona aquí de Tamaulipas, incluso todavía en Sinaloa, Michoacán, etcétera, etcétera. De tal manera que ahora también un golpe fuerte fue a huachicoleo. Esta forma de robo que no se veía, que dejaban pasar y que incluso tiene niveles internacionales. La ratería y la venta de este crudo, de este tipo de combustibles que se generan como riqueza del país, pues eran robados hasta en los propios barcos en petróleos mexicanos, en las refinerías, ahí donde los puertos de carga, las estaciones de carga, y después trasladados a otros países. Así que se vendían combustibles, se vendía la riqueza de la nación a precios muy, pero muy bajos en otros países. Y a nosotros dejándonos sin la proyección de si se hubiesen vendido esos capitales, hubieran engrosado las arcas nacionales para, se supone, deberían de emplearlos en los programas nacionales de beneficio, que también estos se robaban los recursos etiquetados y hacían una serie de tranzas, como ya sucedió, y también fue otro duro golpe que se dio en estos 100 días al descubrir que, bueno, no obstante de que entre ISSSTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, compraban en conjunto a un pequeño grupo de proveedores de medicinas. O sea, también aquí había un monopolio, o sea, había gente que se encargaba de surtir por, ahora sí que un tráfico de influencias, un tráfico de poder. Se hicieron multimillonarios y sucedieron cosas como la de los placebos, de que a enfermos de cáncer les daban agüita, a enfermos del SIDA también les daban placebos en muchos gobiernos. Lo mismo, otro duro golpe a aquello de las estancias infantiles que estaban manejadas la gran mayoría por gente cercanas a los partidos en los gobiernos. Se
ha recrudecido, por ejemplo, las críticas en este aspecto porque dicen que entonces, ¿qué se va a hacer? Que les están quitando el dinero. No, les están demoliendo la estructura que tenían y por un tiempo se van a encargar los familiares de los infantes, ¿sí? Y se les va a entregar la cantidad que se les entregaba a estas estancias, donde si bien hay una afectación a quienes laboraban ahí, es cierto. Ahora, todos estaban dentro de lo que es los fraudes que se cometían. No, habrá algunas instituciones de estas que mencionamos y algunos de sus directores y algunos de sus maestros que eran netamente profesionales, netamente morales y cumplían con el programa tal y cual se establece. Pero lo cierto es de que todo se manejaba políticamente. Este fue otro duro golpe. Van a seguir las críticas. Pero, ¿para qué construir una nueva nación en bases que están podridas, que están deshechas, que están casi hechas polvo, porque hasta eso se encargaron en el anterior gobierno de dinamitar prácticamente con este robo vil y descarado? Tan solo en lo de ductos se han ahorrado 65,000 millones de pesos, ¿sí? 65,000 millones. Hoy Andrés Manuel López Obrador nos dice que son 700,000 millones de pesos con los que se cuenta ahora, a partir de que con las deficiencias que hubo en cuanto al corte del suministro en los poliductos, tanto de gasolinas, diésel, etcétera, lo que pasa por ellos, que tuvo sus problemas, el desabasto que se sintió. Bueno, ahora esas pequeñas molestias se van a representar en 700,000 millones de pesos que ya no se robaron, ¿sí? Ahora esto va a venir a engrosar este dinero, los programas que está impulsando Andrés Manuel López Obrador en beneficio de las personas. Por ahí salió Carlos Slim con aquella frase que todos conocemos de que palabras más, palabras menos, no se le ayuda a un hombre si se le da un pez, sino que hay que enseñarlo a pescar. Para Carlos Slim, lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es darles el pescado a la gente que no sabe pescar, que hay que enseñarles a pescar. Yo creo que el señor Slim no se ha dado el tiempo para analizar todo aquello. Por ejemplo, de que se les va a dar una cantidad a los jóvenes para que aprendan un oficio. Eso se le pasó, señor Slim. O sea, ¿qué le pasa? O sea, se menciona lo que le conviene, no menciona lo que realmente es. Esta, por ejemplo, es una observación personal en base al análisis y estar checando renglón a renglón cada uno de los programas y cada uno de los anuncios que hace el presidente. Entonces, se equivocó, señor Slim, en esta declaración. Ahí los jóvenes, en lugar de que se vayan de sicarios, ¿sí?, se les va a dar la oportunidad de que se ganen un dinero decentemente y que puedan servir a la nación. O sea, se está buscando que esos ninis se conviertan en ¿sí?, productivos, en beneficio de ellos mismos, de sus familias y de la nación. Usted tiene, señor Slim, un sitio virtual, o sea, un sitio en internet donde ofrece cursos gratuitos para que aprendan oficios, pero sin embargo, el que sabe pues se mete, pero ni usted pudo invertir, se tomó la molestia de invertir unos pesillos más ahí para hacerlo nacionalmente
informando a la gente, o sea, accesible. Sí, ahí está, tiene su fundación, muy buena, se le aplaude porque tiene rato con ella. Incluso yo aprendí algo de celulares ahí, en esos cursos que usted tiene. Pero el que se da cuenta, qué bueno. Sin embargo, el presidente está realizando un programa y se está informando, se hace público. ¿Para qué? No solamente para que aprendan el oficio, se les va a conseguir el lugar donde van a laborar y van a ayudar a aquel que los acoja, aquel que colabore con este tipo de programas, que se está dedicando ya sea a servicios, productos, ¿sí? Le va a ayudar también en su producción. Esto está bien pensado. Creo que se fue de la boca, señor Carlos Slim, y los peces grandes mueren por la boca, ¿sí? Hasta las ballenas son cazadas no solo con arpón, con redes. Y aquí las redes sociales han jugado un gran papel, puesto que han atrapado a monstruos desatados de maldad, de perversidad en contra del actual régimen. No es fácil, se lleva su tiempo tanto demoler como construir. Informa al presidente, cosa que hay que analizar, checar muy bien, yo no lo doy por hecho, pero entre 62 y 68 de sus promesas de 100 se supone que ya están cumplidas, que se están aplicando y que otras 30 y tantas están en vías de tomar el camino para convertirse en una realidad. Se están atendiendo a familiares de víctimas de la violencia, esa violencia que sigue acosándonos, es un acoso continuo de la delincuencia, ¿sí? Porque no solamente se matan entre delincuentes, sino que también caen gentes inocentes o reclutan a fuerza agentes o simplemente abordan autobuses, como sucedió hace unos días en Tamaulipas, en la carretera a San Fernando, donde de 40 y tantos pasajeros subieron hombres armados de delincuencia organizada y se llevaron a 21 de ellos. ¿A dónde? Aún no se sabe. Se vuelve a repetir muy parecido a aquello de aquella matanza de San Fernando. Ojalá esto no recurra, pero sí empezaron a recolectar, ¿sí? A privar de la libertad a migrantes y también mexicanos ahí en esa zona de San Fernando, y después fueron asesinados por los Zetas. En este caso esperemos que las autoridades prontamente se encarguen de recuperar a estos seres, a estas personas, sean de otros países o sean de nacionalidad mexicana. Esto, por cierto, tiene mucho que ver con la urgencia de que los gobiernos estatales también hagan lo suyo, en base a que ya no estén usando los recursos federales que van exclusivamente para seguridad y los desvíen a otros aspectos que requieren. ¿Por qué? Porque dejan sin la posibilidad de que los contingentes del ejército, de la marina, de la policía federal tengan el tipo de construcción o albergue ya destinado, y que eviten que se esté gastando en el hospedaje, que es muy caro, y pagándoseles viáticos también. Ya se podrían nombrar, establecer destacamentos específicos sin la necesidad de crear estos otros gastos. Por ahí vamos en cuanto al ahorro y en cuanto a esto de la austeridad, que la única forma de sacar adelante al país es así, porque además algo que está cumpliendo el gobierno y que no lo dicen, ¿por qué no lo resaltan, caramba? O sea, qué sinvergüenzas, qué descarados en aventar las pedradas en lo que está mal, pero no destacar lo que está muy bien, ¿sí? ¿Saben qué es lo que está muy bien?
Pues de que no se está endeudando, que sigue manteniendo hoy mismo en su informe la promesa de que no va a endeudar más al país y que además se va a cumplir con los compromisos contraídos. Es decir, pagar las deudas de ese dineral que muy poco, el 10 o el 15% fue invertido en México y el demás fue saqueado, que está por ahí en algún paraíso, ¿sí? Paraíso fiscal, en algún paraíso de secreto bancario, a nombre de prestanombres o nombres falsos de estos exgobernantes, exfuncionarios y demás secuaces. Esto es muy importante y no lo destacan. O sea, está cumpliendo la compra de votos, la compra de las conciencias, la compra de la memoria, porque desgraciadamente así pasa mi raza que me está viendo. Disculpas, pero la necesidad hace que se olviden las ofensas y de lo que estaban enojados. Ahorita gritan y dicen, mientan madres en las redes sociales, y al ratito allá andan agarrando un grupito porque les dieron una lana. Así están repartiendo de a 4,000 pesos por acá a líderes. Fíjense a cuánto estamos de distancia del día 2 de junio, que se supone se celebrarán las próximas elecciones aquí en Tamaulipas para que se tenga un nuevo Congreso en el estado. Y ya empieza el billete a circular de esa manera. Más adelante vendrán las despensas con gorgojos o no, con proteínas gratis o no, o qué otros medios más, porque ya las tarjetitas de plástico pues ya están definitivamente muy quemadas, ¿no? Ya no creen en ellas. El principio de no intervención, por ejemplo en el caso de Venezuela, es lo que ha distinguido a México. Yo no sé por qué tanto escándalo, si por algo que nos respetan a los mexicanos es por el no intervencionismo, la no intervención en los asuntos o la autodeterminación de los pueblos, de los estados, ¿sí? Los países. ¿De quién es el escándalo? ¿Quién generó esto? Pues los contrarios a este nuevo régimen, ¿sí? Hace bien en seguir respetando para que respeten a México y a los mexicanos, hasta que no exista legalmente algo con que se justifique jurídicamente que Guaidó es presidente. Hasta entonces se le reconocerá, mientras sea un asesino, sea lo más perverso que existe, un demonio encarnado, el actual presidente venezolano desconocido por otras naciones. Aquí se está pegando a justicia, a derecho, y recuerden que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Del benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, que también pone en alto a México. Y ahora quieren que se rompa con todo eso. De verdad que qué poca tienen. Interprétenlo como quieran, ¿sí? En cuanto a la migración, que sí están organizando desde allá, desde Centroamérica, hay intereses de algunas agrupaciones que sacan lana para hacer estas movilizaciones y mandar migrantes a México, y para que estos pudieran supuestamente poder pasar a los Estados Unidos. Es un problema que se tiene que atender, pero que se está atendiendo humanitariamente, es decir, por lo menos no con la agresión de las autoridades mexicanas. Ahí hay respeto, sino bien toda la atención merecida, porque está totalmente con cáncer lo que son las autoridades de migración y aduanales de la frontera sur de México.
¿sí? Con Centroamérica. Están pervertidos y trabajan para también muchos para el crimen organizado. Entonces, algo que se tiene que ir cambiando poco a poco. Más de lo bueno que hay es que en este año, fíjense, va a haber 50,000 millones de pesos ahorrados por el combate, como les decía hace unos minutos, del robo de combustible. Pero además están en venta, bueno, lo que ustedes ya saben, o sea, desde el famoso avión presidencial, los demás aviones que pues eran suntuosos, gastos suntuosos para que viajaran cómodamente o muy protegidamente, funcionarios que no lo merecían, que permitieron que mataran a tanta gente y que robaran a tanta gente mexicana, pero ellos sí muy protegidos y bueno, a ellos no se les puede robar, aunque ladrón que roba ladrón, 100 años de perdón. La corrupción de funcionarios hoy permite al nuevo gobierno que se eviten fugas de 300,000 millones de pesos que les permitirán liberar fondos para el desarrollo de los pueblos. Va a haber una bolsa adicional durante el presente año que con esto se logrará equilibrar macroeconómicamente el país. Si ha habido cambios, que tuvo su influencia en la baja del peso, sí, que los mercados, todo se va alineando, se va acomodando y no hay nada grave en este momento. Más que las críticas por aquellos que están perdiendo miles de millones de dólares en el proyecto de lo que era el aeropuerto allá en Texcoco. Lo que aduce el presidente principalmente es que, bueno, si se hubiera dejado que se construyera la obra, todos contentos, todos felices, incluyendo a los ratas, ¿sí? Y a los coyotes, que ahí tenían una lana nada más por pasar contratos, etcétera. El mantenimiento, ¿por qué? Porque no olvidemos que ahí era un lago, entonces siempre se tienen hundimientos. Eso no lo resaltaron quienes obviamente pues estaban a favor de la obra, no eran los beneficiarios de la obra. Pero ¿qué pasa con esos hundimientos? O sea, iba a salir demasiado caro el estar manteniendo en equilibrio, ¿sí?, a ese aeropuerto. De tal manera que únicamente aquí los que pegan de gritos es directamente los afectados, porque de los demás, hablemos de la población en general, quienes no están metidos en el asunto, quienes nada más hacen caso de sus gurús de medios, o sus gurús, sus líderes políticos de partido, de colonia, etcétera, que lo que les dicen, eso es. O sea, realmente, ¿quién tiene la información ahí como para emitir una opinión razonable? Nadie. ¿Cuántos? Han presentado estudios en contra y por su parte Andrés Manuel ha presentado estudios que equilibran esta situación. Finalmente cambia únicamente el nombre de los beneficiarios, sean personas físicas o morales. Ese es todo el show que se está peleando actualmente y por lo cual le han metido muchas zancadillas y le han puesto muchos obstáculos que a todos los ha ido brincando, ¿sí? En este año, según datos del Seguro Social, se han creado 220,628 nuevos empleos. Y la recuperación del poder adquisitivo del salario está mejorando. Ahora, las tiendas de autoservicio departamentales reportan un incremento del 2.5% en las ventas de enero con respecto al mismo mes del año anterior. O sea, esto, ¿por qué no lo sacan los medios? Es decir, si a los medios nacionales no les pagan lo que quieren o lo que estaban acostumbrados a cobrar, ahora con esta austeridad,
pues todos se ponen en filita, hacen un frente común y sacan información que la gente da por válida. Porque, es que lo dijo fulano, lo dijo sutano y lo dijo perengano. De esa manera es como están engañando, pero presionando para que Andrés Manuel pague lo que ellos estaban acostumbrados, más el aumento, ¿no? Porque ahí sí no perdonan tampoco los medios, ¿no? El aumento, pues porque, oiga, aumentó la gasolina, pues tiene impacto en todo lo demás, en la cadena de distribución, etcétera, ¿sí? Entonces, ya les mandó un mensaje que aquí se los hago ver así en macro porque salió pequeñito y nadie lo peló, o ellos quisieron mejor no pelarlo. Pero Andrés Manuel les mandó un mensaje muy claro, suavecito, sencillito, diciéndoles que el Estado mexicano, el gobierno está logrando lo que ningún otro. O sea, informar a la sociedad sin costo. Benditas redes sociales, benditos aquellos que nos trabajamos en esto de las redes y el ambiente virtual. Así las cosas, o sea, ¿por qué no mencionar las cosas buenas? Y entre ello, por ejemplo, lo de la convocatoria para la construcción del Tren Maya. Ustedes saben que ya existía en esa zona del sureste un tren. Y en aquel entonces no hicieron tanta algarabía. Cuando se construyó, respetaron esas vías que están ahí. Cuando las construyeron, respetaron la ecología. En aquel entonces, siglo pasado, hicieron los estudios avanzados, etcétera, que ahora están exigiendo. No, lo que pasa que con esta red carretera que planearon en el sexenio de Peña Nieto, la ruta del dinero era la que se iba extendiendo en base a esas autopistas que van hasta las Californias. Para allá iba el dinero, hasta Cabo San Lucas. Los que preferían ir de aquel lado, que les gusta más, para allá se iban a invertir. Y la otra es la que llega hasta precisamente hasta Mérida, ¿sí? Y todavía por ahí a lo que es la Riviera Maya. Esa es la zona, esas son las rutas del dinero. Obviamente ya tenían destinatario y hay gente que estaba ahí. Todo estaba planeado para que únicamente se manejara en base a las autopistas. ¿Qué es lo que va a crecer? Pues el comercio alrededor de las autopistas. Oh, sorpresa, pero ahora cambia el régimen, es otro gobierno con otras ideas y se le ocurre a Andrés Manuel realizar un circuito de tren que va más a beneficiar a todas esas etnias, nuestras etnias, que no tienen posibilidades económicas porque no pertenecen al sector turístico, que es lo que tiene allá el boom financiero, ¿sí? O sea, ¿saben inglés? No, pues ¿cómo los van a utilizar? ¿Cómo les van a dar trabajo en los hoteles, por ejemplo? En los restaurantes, por ejemplo. Entonces esa gente estaba condenada, es lo que no se dice, estaba condenada a seguir ahí, a morir ahí, sin una oportunidad de crecimiento. Esto es lo que no ven, y los grandes analistas y ¿cómo se llama? Brujos del periodismo, del análisis, de la investigación, no dicen que porque algunos grupos indígenas, ¿sí?, no lo quieren, pero tampoco por ello vamos a privar a México de que siga obteniendo divisas, ¿sí?, y de que crezca las oportunidades de desarrollo turístico allá, en el sureste. ¿Por qué hacerlo? Eso es lo que no dicen. Simplemente se quejan porque no son ellos los invitados a participar en la construcción de ese Tren Maya. ¿Sí? Entiéndanlo. Eso es lo que no se dice. Lo que sí se dice es de que no, que va a pasar esto, va a pasar el otro. Miren, ahí tienen al líder de los empresarios. ¿Quiénes eran los que más se beneficiaban con los gobiernos? Cuando no había austeridad, cuando había derrama, pues lógico, no era dinero de ellos, era dinero de todos los mexicanos, repartían para aquí, para allá, para allá.
Ya no les conviene. Bueno, en su discurso hoy, el líder dice que pues son más los desaciertos que los aciertos en estos 100 días. A como lo ve la Coparmex, aclaro ya aquí qué organismo es. Pues claro, no están tomados en cuenta ahí todavía. ¿Sí? Los agarraron, ahora sí que como el tigre de Santa Julia, ¿verdad? En el baño, por no decir de otra manera, defecando. Sí, se les fue, nunca se les ocurrió, si no, si hubiera sido Peña Nieto, el de la idea, Calderón no fue, aplausos y sí, todo bien, ¿verdad? Pero no, como es otro tipo de gobierno, hay que tumbarle todo lo que proponga. Que se presenten, por ahí firmaron ambientalistas y todo, o sea, ya realizaron ellos los estudios, o sea, ¿por qué no presentan exactamente los estudios y que el gobierno de la República presente en discordia, ¿sí?, a otros especialistas que sean internacionales, que sean organizaciones mundiales, para que se vea la realidad? Y entonces desenmascarar a estos que estaban obstruyendo este tipo de desarrollo, y si tienen la verdad, bueno, pues desenmascarar, ¿sí?, al propio presidente y a quienes estén del lado de ese proyecto. Y así esa aplicación tendría que ser con todo lo demás. No nada más porque lo dice el empresario tal, porque lo dice Slim, que era el principal beneficiario ahí en aquello del aeropuerto de Texcoco. ¿Sí? Hay que analizar, señores, hay que ponerse a estudiar, hay que buscar la información, hay que hacer llamadas, hay que acudir, hay que viajar para poder establecer esto, que no les sigan viendo la cara, que no los manejen, que no los manipulen. Es muy corto tiempo como para estar diciendo que esto va a ser un fracaso y que esto es el caos, cuando el caos ya lo vivimos durante 70 años, casi 80 años. Ese es el verdadero caos, ya pasó. ¿Cómo le hacen caso a quienes nos dejaron así de jodidos y que ahora dicen que los va a dejar más jodidos? Pues si hubieran seguido ellos, nos hubieran seguido jodiendo. Esa es toda la razón por la cual se oponen a esta cuarta transformación. Los que lo denostan dicen transformación de cuarta. Pero va a ser de cuarta velocidad. Algunos todavía no logran ver lo que nosotros sí podemos ver porque nos informamos más, porque investigamos, analizamos. ¿Sí? Entonces es imposible que vean más allá de lo que les alcanza la vista corta. Yo por eso uso lentes, para no equivocarme y no decir que no es algo que sí existe, pero que simplemente como no alcanzo a verlo, lo niego. Y esa es mi verdad. Sin embargo, para eso estamos aquí en Fernández y Castañeda, para hacerles ver lo que está lejos de ustedes, a la vista. Nosotros la acercamos. Permítanos seguir siendo sus binoculares, su telescopio y en algunos casos microscopio para ir diseccionando, ir viendo las estructuras internas del poder, tanto nacional, estatal y municipal. Muchísimas gracias, yo soy Óscar Castañeda Montemayor, espero les haya servido este programa para esclarecer algunas cosas y que volteen a ver un poquito más hacia la realidad. Esto no quiere decir de que se pueda calificar como altamente eficiente al presidente de la República. Está avanzando, está avanzando. El primer trabajo era demolir, ya casi demolió todo. Ahora es arrancar esas bases, hacer nuevas, que es lo que está haciendo con esos 68 puntos, que es parte de los 100 que él se comprometió. Entonces vamos a ver, hay que esperar, hay que ir viendo cómo crecen las paredes, ¿sí?, de esta cuarta transformación. Acuérdense, nada que esté bien hecho, bien sólido y que sea duradero, se construye de la noche a la mañana. Y contra esto no hay quien me pueda demostrar lo contrario. Buenas noches, descansen y sean felices.